Y lo que vas a escuchar ahora probablemente nunca te lo contaron así. Florinda Meza. En la pantalla era la vecina histérica, la madre protectora, la que le repartía cachetazos a don Ramón por deporte. Pero afuera, cuando se cerraban las puertas del estudio, los cachetazos eran simbólicos y más dolorosos. A algunos los silenció, a otros los dejó sin trabajo y a otros directamente los borró del mapa. Puede ser que en el elenco del programa más querido de América Latina todos terminaran peleados, menos ella, porque Kiko, don Ramón, la Chilindrina, los hijos de Chespirito y hasta el director del programa desaparecieron uno por uno justo después de que ella se volviera la pareja oficial del jefe. ¿Y cómo hizo para pasar de actriz sin experiencia a dueña no oficial del show de su creador y hasta de su legado? Porque no es casualidad que cuando murió Chespirito ella fuera la única con acceso al cuerpo, al parte médico, a los documentos y a las llaves de la historial. Y no es casualidad que nadie de sus ex compañeros estuviera presente en ese funeral masivo que se transmitió por todo el continente. Esto no es una teoría, no es una conspiración, es lo que dijeron sus propios compañeros, sus entrevistas, sus decisiones, es lo que está en los documentos, en los testimonios, en la forma en que el chavo fue desapareciendo y ella quedándose con todo. Este no es un video más sobre Chespirito, es la historia de cómo Florinda Meza se convirtió en la figura más polémica del universo Chavo del Ocho. Antes de Florinda hubo otra mujer, una que no aparece en los homenajes, ni en los libros, ni en los documentales oficiales, pero que estuvo ahí durante 20 años. Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, fue testigo del ascenso de su marido desde cero, cuando todavía no existía la vecindad ni el apodo de Chespirito. Graciela era argentina, de perfil bajo, y no pertenecía al mundo del espectáculo. No era actriz, ni del medio, ni de las cámaras. Era madre, católica, reservada, una mujer que crió a 6 hijos mientras Roberto escribía guiones, componía canciones y levantaba su imperio. Se conocieron en los años 50, cuando ella tenía apenas 15 años y él 22. Se casaron en 1968, mucho antes de que el apodo Chespirito existiera, y fueron pareja durante 2 décadas. Estuvo con él cuando nadie apostaba un peso por sus libretos, cuando lo llamaban bajito y raro, cuando el futuro era un papel en blanco. Graciela fue la primera en creer en Roberto. Lo acompañó en su etapa más inestable, cuando trabajaba como creativo publicitario y soñaba con la comedia. Y no solo lo apoyó emocionalmente, ella misma le cosió el primer traje del Chapulín Colorado con retazos y paciencia, porque en ese entonces no había vestuaristas ni presupuestos. Mientras él escribía escenas en la madrugada, ella preparaba el desayuno para los chicos y cuidaba que todo siguiera en pie. Fue el sostén de esa vida cuando el éxito todavía era una promesa incierta, y lo fue hasta el final, aunque ese final no llegó como debía. Porque en medio del boom de El Chavo del Ocho, mientras Roberto ya era una figura internacional, Graciela fue corrida sutilmente del relato. Su historia fue borrándose como si nunca hubiera existido, y Florinda fue ocupando ese lugar primero en lo simbólico y después en lo real. La propia Florinda, en entrevistas recientes, habló de los 7 grandes defectos que tenía Chespirito cuando se conocieron: 6 hijos y una esposa. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces, No, como defecto. claro, como si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Una frase dura, filosa, como si los hijos y la vida anterior de Roberto hubieran sido obstáculos que había que superar más que partes de su historia. Con el tiempo, Florinda lo terminó diciendo casi con culpa, que se arrepintió de haber lastimado a Graciela, que no se lo merecía. Pero lo cierto es que la desplazó de todo, no solo de la vida privada de Roberto, sino de su imagen pública, de sus reconocimientos y hasta de sus recuerdos. Graciela nunca fue invitada a los eventos, ni a los homenajes, ni a los cierres, no dio notas, no habló mal de nadie, no apareció en los medios. Fue borrada con una elegancia cruel, y ni siquiera se le reconoce el rol de haber acompañado al creador de Chespirito durante su etapa más difícil, cuando no era un ícono, sino un simple guionista con sueños. La historia oficial siempre mostró a Roberto y Florinda como una pareja inseparable, pero antes de eso hubo una casa, 6 hijos, una mujer que lo amó y que cuando todo explotó quedó en el margen del cuento. Y lo más tremendo es que Florinda no solo desplazó a la esposa, también desplazó a medio elenco. La imagen es clara: ruleros, delantal, cara seria,
doña Florinda, la vecina mandona, la madre sobreprotectora, la que no dudaba en gritarle ratero a don Ramón como si fuera un deporte nacional. Pero lo que pocos saben es que esa mujer, la de la ficción, tenía más similitudes con la verdadera Florinda Meza de las que nos gustaría creer. Florinda no siempre fue famosa. Antes de ser parte del elenco más querido de la televisión latinoamericana, fue una actriz con dificultades para abrirse camino, sin contactos, sin padrinos y con una historia familiar marcada por el abandono y la escasez. Su padre desapareció de su vida cuando era chica, su madre la crió sola y cuando decidió dedicarse al arte lo hizo desde un lugar de necesidad, de urgencia, de hambre de éxito. Y esa necesidad nunca se fue. Desde el comienzo su forma de trabajar fue diferente. Mientras Ramón Valdés improvisaba con naturalidad y Villagrán hacía reír incluso fuera de escena, Florinda era meticulosa, perfeccionista, controladora. No dejaba nada al azar. Y ese estilo también se empezó a notar fuera del set. Comenzó a tener influencia en los libretos, a corregir líneas, a marcar cómo debían ser ciertas escenas. Lo que empezó como compromiso con su personaje se transformó en una especie de autoridad silenciosa, especialmente después de iniciar su relación con Roberto Gómez Bolaños. Carlos Villagrán no se lo guardó. Años más tarde llegó a decir que Florinda decidía quién aparecía y quién no, y que su vínculo con Chespirito iba más allá del amor. Era una herramienta de poder, una relación donde ella tenía acceso directo al creador del show, y eso significaba influencia, protagonismo y control. Doña Florinda repartía cachetadas en la ficción, pero en la realidad las heridas que dejó fueron mucho más profundas. Antes de ser Doña Florinda, antes incluso de aparecer en la pantalla, Florinda Meza era solo otra actriz peleándola en un medio que devoraba ilusiones. Nació en Juchipila, Zacatecas, un pueblo chiquito del que no muchos logran salir. Su padre murió cuando ella era apenas una nena y su madre, una mujer dura con voz de mando, se encargó de criarla con la única consigna posible para una mujer pobre en México en los 50: o aprendes a defenderte sola o te comen cruda. Y Florinda eligió lo segundo, a puro instinto. Estudió teatro, televisión, trabajó de todo, pero siempre con la idea fija de no volver jamás a ese pasado. En un mundo dominado por hombres, supo meterse, moverse y hacerse ver, porque eso sí, Florinda sabía dónde estaba la cámara incluso cuando no estaba grabando. El hambre que tenía no era solo de fama, era de control, de seguridad, de no depender nunca más de nadie, y ese pasado la fue endureciendo, puliendo a los golpes. Aprendió rápido que en la tele la belleza se usa como carnada, pero el poder real lo tienen los que escriben, los que deciden qué se emite y qué se corta. Por eso se acercó tanto a Chespirito, porque entendió que si él era el rey, ella no podía quedarse del otro lado del castillo. Con el tiempo, esa cercanía se transformó en algo más. Primero fue una compañera frecuente en los rodajes y después, literalmente, su sombra. Todo pasaba por ella, revisaba los textos, opinaba en los ensayos, se metía en decisiones que muchos sentían que no le correspondían, pero nadie le ponía freno, porque ya no era una simple actriz, era la de Roberto. Pero ojo, esto no es una historia de amor, es una historia de supervivencia. Florinda no llegó a donde llegó por ternura, llegó porque entendió que el poder no se pide, se toma, y lo tomó a su modo, y al que no le gustaba, puerta. ¿Víctima del sistema o arquitecta de su propio imperio? Es una pregunta que sobrevuela toda su carrera. Lo único claro es que nunca quiso volver a ser la chica pobre de Juchipila, y no volvió, y en el camino se llevó puestos a varios. En el mundo de Chespirito había una sola mujer protagonista, y no hablamos del personaje sino del set, del backstage, de los guiones, del camarín. Florinda Meza fue la única figura femenina con peso real dentro del núcleo duro del programa, rodeada de hombres, pero nunca en segundo plano. Al contrario, muchas veces en el centro del ring, y esa centralidad generó lo que tenía que generar: vínculos, tensiones, amores cruzados, rumores imposibles de frenar, y el primero en quedar atrapado en esa red fue Carlos Villagrán. Kiko, el más carismático del elenco, tuvo, según él mismo, un romance con Florinda en los primeros años del programa. Un vínculo corto, pero intenso, que dejó huellas. Tuvimos algo, dijo Carlos. Fue breve, pero real. Un poquito más que amigos, nada más, pero no fue una cosa así escandalosamente de que anduvimos juntos y eso. Es más, te digo, casi no me gusta decirlo porque la gente me lo toma mal, pero en este caso fue así. Yo no anduve con Florinda. Florinda anduvo conmigo. El problema, que ese pasado quedó flotando como una nube negra cuando Florinda empezó su relación con Roberto Gómez
Bolaños. Porque Roberto, además de ser el creador y jefe del programa, todavía estaba casado con Graciela Fernández y, según varias fuentes, nunca terminó de digerir el viejo amorío entre su nueva pareja y su actor estrella. El resultado fue una tensión interna que se sintió como una bomba de tiempo. Florinda, en entrevistas posteriores, salió a desmentir el romance con Carlos casi con furia, pero la duda quedó porque Carlos lo había dicho en público y porque la energía entre ellos, según muchos, se volvió densa, irrespirable. Un quiebre silencioso que terminó con Villagrán fuera del programa. ¿Causalidad? Difícil de creer. El segundo vértice del triángulo fue Enrique Segoviano, director histórico del programa y clave visual en el éxito de la serie. Durante años trabajó codo a codo con Chespirito y su relación profesional era tan simbiótica como tensa. Algunas versiones hablan de un vínculo sentimental breve entre él y Florinda antes de que ella se pusiera de novia con Roberto. ¿Cierto? Chisme. Nunca se comprobó, pero lo que sí se sabe es que la relación entre Segoviano y Florinda se volvió cada vez más áspera, y cuando él fue desplazado como director, muchos lo leyeron como otra víctima del avance de la reina del set. Y ahí llegamos al último, el más importante, Roberto Gómez Bolaños, el jefe, el casado, el que tenía 6 hijos y una esposa católica, el que durante 5 años enteros le mandaba flores a donde Florinda estuviera, aunque ella estuviera con otro tipo. Y un día, en Chile, se besaron, se acabaron los rodeos, empezó el quilombo. La verdad es que desde que yo llegué, él empezó a cortejarme, pero él andaba con cuanta mujer podía. Entonces, aunque él decía que yo era una mujer especial, que era su mujer ideal, en fin, pues yo decía lo mismo, les dice a todas. Ese beso no solo oficializó el romance, rompió todo lo que quedaba en pie, porque a partir de ahí Florinda dejó de ser una actriz con buena letra y se volvió la sombra detrás del trono. 12 de octubre de 1977, Santiago de Chile, una gira internacional que reventaba teatros y estadios, la vecindad en su punto más alto, todos sonriendo para el público, pero por dentro el set ya estaba al borde del colapso. Esa noche, en un bar chileno sin cámaras ni maquillaje, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se besaron por primera vez. Él seguía casado, ella venía de relaciones turbulentas dentro del propio equipo, pero lo que pasó ahí no fue un simple beso romántico, fue un punto de no retorno. Él me decía cómo se sentía y que a veces sentía deseos de poder amar intensamente, pero no encontraba a su mujer ideal, que yo era su mujer ideal, y a veces pues simplemente andaba con otras porque sentían necesidad de besar a alguien. Florinda lo contó años después, sin rodeos. Roberto le confesó que se sentía vacío, atrapado, desconectado, que le faltaba algo, y ella, en una escena digna de novela dramática, le soltó: ¿y por qué no me besás a mí? Fue el inicio oficial de una relación que ya se venía cocinando entre flores, poemas y miradas demasiado largas, pero ese beso no fue un secreto por mucho tiempo. En el ambiente de trabajo, todo cambió casi de inmediato. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los rumores dejaron de ser rumores. El círculo íntimo se cerró. Las decisiones importantes empezaron a tomarse entre dos y el resto a acatar. Lo que había sido un elenco de compañeros se volvió una estructura más vertical. Florinda pasó a tener un peso que excedía el rol de actriz. Ya no era solo doña Florinda en escena, también era quien corregía guiones, opinaba sobre actuaciones, sugería ajustes de guión en tiempo real, y ese giro no fue bien recibido por todos. Las energías dentro del grupo se volvieron densas, los bandos estaban marcados, había quienes se mantenían fieles al liderazgo de Roberto, y había quienes no podían tragarse el nuevo orden sin que les haga ruido. El ambiente se volvió sensible, quebradizo, con gestos que pesaban más que las palabras. Ese beso, que podría haber sido solo una historia íntima, terminó alterando el equilibrio de todo un proyecto. Y lo más loco es que pasó en Chile, lejos de casa, como si el universo se hubiera asegurado de que ese momento ocurriera lejos de todos los testigos, salvo los que importaban. La vecindad, esa que parecía un hogar feliz, se empezó a agrietar desde adentro, y aunque las luces seguían encendidas, algo ya se había roto para siempre.